Bueno, ha clasificado a Colombia y volverá a un campeonato mundial nuevamente, luego de estar ausente en el Mundial de Qatar. Y ha clasificado después de haberle ganado holgadamente al equipo de Bolivia, 3 goles por 0, en un partido que se ha jugado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y que Colombia de esa manera respondió al favoritismo que tenía sobre el equipo de Bolivia. Ese equipo que nunca le ha marcado un gol a Colombia en eliminatoria acá en Colombia, pues hoy lo ratificó. Pero además de eso, a través del juego ratificó que es un equipo sumamente limitado, es un equipo lleno de debilidad. Y Colombia ha dado buena cuenta de ello. Sin embargo, Colombia no ha tenido hoy una actuación brillante. No ha habido jugadores con actuación extraordinaria. Algunos jugaron bien a la altura de las circunstancias, pero realmente Colombia no tuvo brillo. Fue un partido en el que Colombia, especialmente en el primer tiempo, a través de la posesión de la pelota lo dominó, que tuvo en los primeros 20-25 minutos un James Rodríguez que se hizo notar, especialmente transitando del centro a la derecha, para juntarse con Santiago Arias, que en nuestra opinión fue el mejor jugador de Colombia. Santiago Arias salía permanentemente por la derecha. Colombia salió más por ese sector que por el sector izquierdo. Y precisamente por ahí, por ese sector, con intervención de Díaz, que se había cambiado de lugar en ese momento después de tomar un mal rechazo de la defensa del equipo boliviano, le tiró la pelota a James, que con la derecha finalmente pudo conseguir el gol. Digamos que no fue directamente Díaz el que le tiró la pelota a James. Él se la tira a Arias, a Santiago Arias, y Arias es el que le tira el balón a James Rodríguez, y James con la derecha anota y pone a ganar a Colombia. Creo que merecidamente, porque Colombia era más ante un equipo poco ambicioso, a pesar de la necesidad que tenía, ante un equipo que no tiene dientes para morder, que no tiene muchas alternativas para atacar. De hecho, así se vio. Y prácticamente con un bloque medio bajo, de mitad de campo hacia atrás, haciéndose muy denso, cediéndole la pelota a Colombia. Y en ese tránsito de juego, Colombia generó varias oportunidades, especialmente a través del juego aéreo. Tuvo varios remates. Tuvo remates, por ejemplo, de Díaz. Tuvo remates de Ríos de media distancia. Es decir, Colombia realmente trató de capitalizar las debilidades que tenía ese equipo. Pero emergió la figura de Lampe, el arquero de Bolivia, que tuvo un gran comportamiento a lo largo del partido, pero especialmente en esa primera etapa en la que el equipo fue exigido. Pero Colombia realmente sin afugia, sin angustia, en esa primera etapa, un equipo que no ofreció nada. Pero en Colombia, por ejemplo, hoy no brilló Luis Díaz. Ese hombre desequilibrante por el costado izquierdo le costó trabajo. Lo marcaron bien a veces, en otras él se equivocó. Incluso lo vi algo desgastado por momentos desde el punto de vista físico. Córdoba, muy poco protagonismo en el partido, muy poco protagonismo, la verdad, apareció muy poco. Y por el sector derecho, Arias realmente no apareció, se convirtió en un interior para cederle la posición esa por el costado derecho hacia adentro a James Rodríguez. Y los volantes Richard Ríos y James, que eran los interiores, bueno, James apareció un poco más, especialmente por la banda derecha, o por el sector derecho, juntándose con el que iba por la banda derecha, que en ese caso fue el jugador Santiago Arias. A veces se acercaba también para dialogar y para participar del juego el jugador Richard Ríos. Mojica salió un poquito, pero mejor salió y en mayor cantidad el jugador Santiago Arias. Y Colombia no tenía ningún problema con los zagueros centrales porque ese equipo realmente no tenía ninguna posibilidad de atacar. Tan solo a través del número 17 que salía por el costado izquierdo derecho de Colombia, Roberto Fernández,
inquietaba un poco, especialmente cuando se juntaba con el número 7, Miguel III, el número 7. Pero de resto, un equipo sin muchos argumentos. Colombia marca ese gol de la ventaja en el minuto 30 y sigue mandando en el partido. Y esperábamos una reacción de Bolivia que nunca hubo en esa primera etapa. Y en el minuto 40 se produce otra oportunidad importante de Colombia, un cobro de James que cabeció el jugador Davinson Sánchez, que se había subido, y Lampe estuvo ahí atajando, bien ubicado como estuvo generalmente en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, las cosas creo que de alguna manera cambiaron para Colombia, pero cambiaron para mal, porque perdió el porcentaje de posesión de la pelota, siguió siendo el mayor poseedor de la pelota, pero ya el equipo de Bolivia la tuvo un poco más. Bolivia se atrevió en el segundo tiempo en algunos momentos y tuvo que aparecer con 2 o 3 intervenciones realmente determinantes en el juego. El jugador Vargas, el Camilo Vargas, el arquero, porque en ese momento el partido estaba 1-0 y hubo 2, 3 remates en los cuales él tuvo paradas importantes, porque Colombia había perdido claridad, había perdido precisión, ya le costaba un poco más tener el balón y ese equipo se fue ganando confianza. Pero afortunadamente apareció el gol de Colombia en el minuto 73. Después de aquel par de intervenciones de Vargas, apareció como un bálsamo el segundo gol de Colombia. Ese gol que marcó el jugador Córdoba, que la verdad en el partido había estado inédito. Fue una acción en la que Bolivia estaba atacando por el costado izquierdo de ellos, derecho de Colombia, y entre Arias y el jugador Hamilton Campas, que ya había ingresado, lo mismo que Quintero, pudieron recuperar esa pelota y finalmente jugaron con Quintero, que con una magistral asistencia habilitó por la derecha al jugador Córdoba, que hizo una diagonal. Había partido por dentro Luis Díaz pidiéndole el balón, pero no. Mosquera decidió rematar, remató cruzado y se la puso del otro lado al arquero y ahí marcó el segundo gol. Ese gol de alguna manera le dio la tranquilidad al equipo de Colombia porque realmente estuvo amenazado sin que Bolivia tuviera gran cosa. Posteriormente a eso pasaron algunos minutos. El técnico Néstor Lorenzo hizo otras modificaciones. Metió a Dairo Moreno por Córdoba en el minuto 80 y metió a Portilla por Lerma. Y ya para rematar el compromiso, en el minuto 86, metió a Inestrosa, que no se notó en el partido, creo que no tocó la bola. Entró por Díaz, que estaba realmente exhausto. Eso sí, que Colombia en el minuto 83 marcó el gol, el tercer gol, con Quintero, con una definición realmente buena. Primero una corrida por el sector izquierdo de Díaz, que apareció ahí, más allá del cansancio. No tuvo la claridad, no estuvo fino Díaz hoy, pero tuvo destellos de esa habilidad y de esa manera de jugar, y a veces ese enganche que deja pasar al rival y cuando uno cree que va a patear, como suele hacerlo, en esta oportunidad no, sino que jugó hacia adentro para habilitar a su compañero y que allí apareciera el tercer gol. Y ahí se liquida el partido. Quintero marca el gol con una sutileza enorme, borde interno, la pone en el lado derecho del arquero y ahí se cristaliza la victoria de Colombia. 3-0, clasificados para el Campeonato Mundial, a falta de una fecha que será el próximo martes frente a la selección de Venezuela. Listo. Pero en medio de la euforia que produce la victoria de 3-0 ante Bolivia, hay que señalar lo siguiente. A Bolivia había que ganarle con holgura, un equipo que llevaba hasta antes del partido 32 goles en contra. Con los 3 que le marcó Colombia son 35. Ese equipo había convertido 16 goles, muy poquitos, menos de un gol por partido.
un equipo sumamente débil. Y no simplemente son los fríos números, sino que el juego es así. Y hoy en el juego realmente fue así. Un equipo frágil y que en los momentos de mayor inspiración tuvo 2 o 3 opciones que ya dijimos que la salvó el arquero Camilo Vargas. Entonces, ante un equipo como ese, tan débil como ese, Colombia no puede permitir o no debió permitir que ocurriera eso. Porque con Bolivia, listo, no pasa nada, pero ante cualquier otro equipo más respetable, que tenga más fuerza, más poder futbolístico, seguramente las cosas van a ser distintas. Entonces, listo, se ganó, se clasificó, pero desde el juego, Colombia no brilló y realmente no tuvo calificaciones altísimas para sus jugadores. En mi opinión, me parece que es un buen partido Santiago Arias. Creo que James Rodríguez en el primer tiempo, los primeros 25, 30 minutos, tuvo importancia. Después realmente no apareció mucho, no se notó mucho o no pesó tanto. Camilo Vargas, el arquero, bueno, no tuvo tanto trabajo, pero las 2 o las 3 veces que le tocó intervenir en momentos cruciales intervino bien. Entonces me parece que son jugadores con una nota bastante alta. Y para mencionar también a Juan Fernando Quintero, que ingresó, que participó en el segundo gol y que marcó el tercero. Entonces, para darle esa calificación. Arias, que hizo un buen campeonato mundial de clubes. En Colombia no termina todavía de consolidar, de afianzarse, aunque me parece que el rol que asume en el equipo colombiano, el que le asigna el técnico, es diferente y realmente pasa hasta desapercibido. Porque pensábamos que iba a estar en un tridente ofensivo por derecha, Díaz por la izquierda y el jugador Córdoba por el centro. Realmente él apareció más como un interior al lado de Ríos que el mismo James, que creo que llegó a usurpar su posición en buena parte del compromiso. Entonces realmente sin brillo. Y ya le decía que Díaz, que es un hombre que regularmente juega bien, claro que él siempre se nota. Hoy no estuvo tan ventajoso como siempre para llevarse a su marcador en el mano a mano. Creo que en la mayoría de los casos lo marcaron, en otras se equivocó, en otras le doblaron. Sin embargo, fíjense ustedes que remató a portería, que tuvo que ver en el tercer gol del equipo colombiano. Los volantes, tanto Ríos como Lerma, sin mayores contratiempos, pero Ríos sin mostrar tampoco ese gran nivel con el que ha venido jugando, con el que jugó el Campeonato Mundial y con el que está jugando ahora en el Benfica de Portugal, en donde ya se ha ganado una posición como un hombre respetable y como líder futbolístico. Y en cuanto a los defensores, bueno, ya le dije que Santiago Arias, en mi opinión, fue el mejor. Por la izquierda estuvo Mojica, que partió esporádicamente al ataque. No fue tan incidente, nos parece a nosotros, como Santiago Arias. Y los zagueros centrales sin mayor complicaciones. Entonces, en términos generales, esa fue la actuación de Colombia. Colombia necesita ahora, con urgencia, necesariamente mejorar en cuanto al juego, en cuanto a funcionamiento. Porque ante Bolivia esto alcanza. Y probablemente ante Venezuela puede alcanzar, aunque ya Colombia está clasificado. Pero para ir a un campeonato mundial necesita ponerse una mejor ropa. Porque jugando de esta manera no creo que pueda llegar muy lejos. Afortunadamente, el campeonato mundial es dentro de 10 meses. O sea que habrá tiempo para ajustar cosas, para mirar detalles y para que el técnico definitivamente encuentre o defina una idea clara de juego, que esa idea se pueda plasmar para que Colombia presente un mejor modelo de juego, porque es un equipo que se ha vuelto inconsistente. La última vez que Colombia jugó bien fue en la Copa América, hasta antes de la final y creo que hasta antes de la semifinal, que hizo una Copa América realmente soñada. Pero después, cuando vinieron partidos de alta exigencia, no jugó tan bien como en las primeras fases. Y después de eso, en las eliminatorias, Colombia no tuvo
una línea de rendimiento pareja, de gran regularidad. Ilusionó un poco con aquel partido que jugó en la fecha anterior frente a Argentina, cuando empató, cuando hizo un buen partido y a lo mejor pudo haber ganado, pero no lo hizo. En aquel momento, más allá del partido, Colombia hizo, más allá del resultado, Colombia hizo un buen juego. Y creíamos que hoy ante Bolivia pues podía adornarse, llenar esa cancha de mucho fútbol, pero no fue así. Ciertamente pasa mucho tiempo de un partido a otro en eliminatorias, o de dos partidos a otro, porque las jornadas son de dos. Pero no hay duda de que hay que mejorar y hay que mejorar bastante. No sé si algunos jugadores, como el caso de Díaz, que llegó a Alemania recientemente y le ha tocado jugar de manera continua, después de ese viaje de Europa acá, jugar a esta alta temperatura, humedad, le pasa factura. Lo mismo que Arias, que estuvo en el Campeonato Mundial, que regresó a Brasil, que después viajó a Inglaterra para enrolarse al Wolverhampton de la Liga Premier. En fin, no sé si eso en algún momento le pasa factura. Y ustedes dirán, bueno, pero a los otros equipos también les ocurre lo mismo. Sí, pero cada jugador es distinto y no todos los jugadores han tenido el mismo tren de partidos. Por ejemplo, el equipo de Bolivia tiene 14 jugadores de la Liga Boliviana, tiene 7 jugadores que juegan en América y solamente tiene 7 que juegan en Europa y de los cuales no son titulares. Pero además, Bolivia es un equipo muy débil. Es un equipo muy débil. Bolivia, en condiciones normales, es un equipo realmente limitado. Y hoy lo demostró. Por eso Colombia, con todas esas inconvenientes y deficiencias que pudo tener futbolísticamente, pudo ganarle y ganarle con amplitud. Pero en el campeonato mundial las cosas son a otro precio. Se puede encontrar con algún equipo débil en primera fase, pero si se pretende llegar a tener un gran protagonismo, hay que mejorar y mejorar bastante, porque realmente el último tramo de Colombia en las eliminatorias en materia de juego no ha sido buena. No ha sido buena, así que hay que mejorar necesariamente y con urgencia, señores.